Por eso le digo, vale la pena ser cristiano, ¿verdad? Es que tenemos que centrarnos en esa situación. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos, que Dios sea siempre glorificado. Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a reflexionar en esta mañana antes de la Santa Comunión acerca de la conexión de la fe y la palabra de Dios. En el contexto universal de lo que revela la palabra de Dios, podemos decir que el hombre, Adán y Eva, su esposa, pecaron contra Dios cuando se desconectaron de la palabra de Dios. Dios había dicho que no comieran del árbol prohibido, pero ellos comieron del árbol prohibido cuando dejaron de confiar, por no decir, dejaron de fiar en Dios, de tener fe en Dios, ya, de fear en Dios. Y entonces ellos pecaron en contra de Dios, desconectándose totalmente de la palabra. Hasta el día de hoy, millones de personas creen que están viviendo por la fe, pero en realidad no tienen ninguna fe en Dios, porque fe no es creer en Dios. Fe en Dios significa confiar en Dios, confianza en Dios. Y si tenemos confianza en Dios, entonces tenemos confianza en su palabra. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios todos los días al estudiar la palabra de Dios, al meditarla. O sea, cuando usted dice vivir por fe, usted tiene que entender que en la vida práctica, si usted vive por fe, tiene que estar conectado con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, usted tiene que entender que tiene que ser un estudioso de la palabra, un adicto a la palabra de Dios. Debe de tener el hábito de meditar la palabra. Al principio usted se dará cuenta que la palabra le duerme, le aburre, le causa fastidio, le cansa, no la entiende, no la comprende, le duele la cabeza, el cuerpo se le hace pesado, porque usted no entiende que cuando usted entra en contacto con la palabra de Dios, es un momento culminante en donde el diablo está haciendo un esfuerzo enorme para que usted no tenga conexión con la palabra de Dios. Porque sabe el diablo que si usted hace conexión con la palabra de Dios, usted entonces está viviendo por fe. Muchos estamos engañados creyendo que con ir a un templo, escuchar un mensaje, un sermón, música cristiana, estamos viviendo por la fe. Lo único que demostramos es nuestra pereza espiritual. Yo quiero demostrarle a usted esta mañana que Dios revela en su palabra que hay 3 enemigos que usted todos los días enfrenta. Yo los enfrento. O me vencen o los venzo. Si ellos me vencen, no puedo vivir por la fe. Si yo los venzo, yo vivo por la fe. Y esos enemigos no los puedes tú evitar. Son inevitables todos los días. Tú duermes, ellos no duermen. Tú duermes y tus enemigos están trabajando, confabulándose contra ti. Los 3 están confabulados. Los 3 forman
un grupo de grilla de lo más terrible, que lo que quieren es que tú te vayas al infierno, y lo están logrando. Si tú no eres un estudioso de la palabra de Dios, tú estás engañado. Tú eres un religioso más, que está creyendo que está viviendo por la fe, y no es así. A nivel mundial se han hecho estudios anuales. Hace 10 años, el 78% de las personas que dicen ser cristianas meditaban en la palabra. Ahora, el porcentaje es menos del 50%. Los que dicen ser cristianos, menos del 50% meditan en la palabra de Dios. Puedes encontrarlos en internet. Barna y otros te pueden dar esos datos, te arrojan esos datos. Y si tú no eres uno de los que estudian la palabra de Dios, tú eres uno de esos que no estudian la palabra, está en ese porcentaje. La Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia lo dice, el justo vivirá por fe. No hay otra manera de vivir el cristianismo. Si tú no tienes conexión con la palabra, difícilmente tú estás viviendo por la fe. Estás engañado. No tomas, no fumas, no adulteras, no fornicas, no eres adicto a la pornografía. Pero millones que no hacen eso no son cristianos. Son personas de respeto, son personas de gran moral, pero no son cristianos. Si nacimos de la palabra, tenemos que vivir de la palabra. Es ilógico eso. Lo contrario es fatal. Mira el verso 19 del capítulo 13 de esta parábola. Jesús está tratando de explicarle a los discípulos la parábola del sembrador. Y Jesús en el verso 19 les presenta a los discípulos, a toda la humanidad, cómo el diablo está en contra de que tú y yo, el cristiano verdadero, haga una conexión de su fe en la palabra. Dice el verso 19, así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nota, ¿qué es lo que siembra el sembrador? La palabra. ¿Por qué tiene tanto interés el enemigo en arrebatar lo que es sembrado? Solo la palabra de Dios es la revelación divina de Él mismo. Solo la palabra revela el propósito eterno de Dios. Solo la palabra te dice a ti que tú eres un rey y una reina, un sacerdote santo que en eternidad va a juzgar a las 12 tribus de Israel y va a juzgar a las naciones gentiles. Significa que tú te tienes que preparar para eso. Solo la palabra de Dios nos revela que Jesucristo es el modelo perfecto de obediencia a la palabra de Dios mismo. Solo la palabra de Dios nos revela cómo obtener vida eterna y ser parte de ese reino eterno. Solo la palabra de Dios nos revela que en un día futuro toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. No te creas que el analfabetismo bíblico va a ser eterno.
No, llegará el tiempo cuando toda la tierra, todos los que habiten la tierra, tendrán conocimiento del Señor. Entonces, ¿por qué el diablo viene y arrebata la palabra? Porque el diablo no quiere que tú conozcas a Dios. Porque el diablo no quiere que tú sepas la verdad. Así él te puede engañar. Otra cosa por la cual el diablo lo hace es que el diablo, cuando te arrebata a ti el propósito, el plan, todo lo que Dios tiene para ti. Y cuando el diablo te arrebata la palabra, te arrebata la única arma esencial para poderlo derrotar. ¿Te das cuenta cómo las cosas de la palabra de Dios muchas veces se nos olvidan a nosotros de una manera casi total de lo que hemos escuchado? Porque escuchar como tú me estás escuchando y meditar como tú estás meditando conmigo ahorita, no tiene la misma efectividad cuando tú intencionadamente estudias la palabra de una manera personal. Cuando tú agarras un texto y otro texto y otro texto y lo agarras y lo repites y lo marcas, tú sabes, vas aprendiendo los términos, dónde se encuentran los textos, dónde están los paralelos, dónde está todo eso que habla, todo el asunto que tú necesitas es tener. Satanás se disfraza, dice la Biblia, como ángel de luz. Él necesita engañar a la humanidad. Y mientras la humanidad desconozca este libro, la humanidad fácilmente podrá ser engañada. Y todas las mañanas el diablo hace eso. En todos los momentos el diablo hace eso. No es que sea omnipresente. Lo que pasa es que él tiene miles de demonios que hacen eso para ti. Y tú tienes que entender que la palabra no es para simplemente guardarla en tu cerebro, sino que para que la palabra afecte tu espíritu, afecte tu alma, y no la puede afectar si tú no la reflexionas a solas y haces consagraciones continuas a Dios conforme a lo que Dios te revela en ella misma. Óyelo. Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No todo lo que yo te he dicho esta mañana lo has entendido. No es que seas torpe. No eres torpe. Lo que pasa es que las mentes nuestras y nuestros corazones muchas veces no están en condiciones de recibir la palabra. ¿Por qué viniste hoy tú aquí? ¿Qué te trajo aquí hoy? Puede haber sido tu mamá que te invitó, tu papá. Y vienes para cumplirle, para darle satisfacción a ellos. Puede ser que vienes por tu novia o por tu novio. Puede ser que vienes porque no tienes dónde haber ido hoy. Puede ser que, como muchos dicen, voy a ir a escuchar el rollo, como dicen irreverentemente. A ver qué rollo dice el pastor hoy. Si tú no vienes en condiciones de escuchar la palabra, si tú no vienes en condiciones de decir, Dios, ¿qué me quieres tú decir hoy? Tú no entiendes ni papa. Y el diablo fácilmente te la arrebata. No entiendes nada, porque tú no tienes la intención de entender. ¿Te das cuenta? Por eso ves a personas a tu lado que están distraídas. Por eso tú ves personas que están distraídas, que están en otra cosa, pensando otra cosa. ¿Por qué? No hay la intención de recibir la palabra. Tú cuando a un niño le das de comer, le dices que abra la boca, que te voltee a ver, que mastique.
A ver, voy a intentar decir todo lo que dije al principio en 3 minutos. Dios quiere arrebatarte a ti siempre la palabra. No quiere, perdón, el diablo no quiere que tú tengas contacto de tu fe en la palabra. Tú no puedes tener fe si tú no tienes conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, si Dios no te habla. Y si no tienes la intención de hacerlo, tú puedes escucharme, no lo vas a recibir. Y mucho menos si no vas y estudias seriamente la palabra. Y tienes que entenderlo, que cuando tú no has participado de esto, te va a doler la cabeza, te va a dar sueño, te va a doler el oído, te va a arder los ojos, no entiendes nada. Por eso, tú tienes que hacer el esfuerzo de clamarle a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, para esto. Y el diablo no se quedó afuera. El diablo también está aquí. Sus demonios están aquí. Y Dios sabe si tú quieres atesorar la palabra o no la quieres atesorar. Dios conoce las intenciones del corazón. El segundo enemigo que vas a enfrentar todos los días es como tu sombra. ¿Puedes evitar que tu sombra te siga? No. Donde estás tú, está tu sombra. Y el segundo enemigo que aquí nos revela es tu carne. Es tu carne. En este cuerpo, pellízcate, en este cuerpo habita desde que naciste un impulso, un gusto, un entusiasmo por hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Unos le llaman teológicamente naturaleza pecaminosa. Pablo en la Biblia le llama pecado, no pecados, pecado. Es un deseo, es un hábito a hacer lo malo, a hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 20 y 21. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropieza. Nótalo. Dice que recibe la palabra con gozo. Posiblemente tú tuviste esta experiencia alguna vez. El gozo que tenías de haberlo recibido. Y quieres que todo el mundo sepa ahora y experimente lo que tú tienes en ese momento. Tú quieres que todo el mundo tenga tu gozo, tu alegría y toda esa experiencia espiritual. Y como muchos han dicho, tú no tienes el hábito de ser cristiano. Tú no tienes el hábito de vivir conforme a la palabra, porque apenas estás experimentando el gozo de haber nacido de nuevo. Y de repente viene la aflicción, viene la persecución. ¿A qué aflicción nos referimos? Digamos que tú te gusta la pornografía o has vivido, vives en fornicación o en adulterio. Y entonces tú le entregas tu vida a Cristo y tú te gozas. Pero ahora te das cuenta cuando ya el gozo de haber estado en el templo, tú llegas a tu cuarto y tú te sientes y dices, ay, estás pensando en tu amante, mujer o hombre. Ay,
¿Y qué voy a hacer? Y ahora que estoy con Cristo, ¿qué voy a hacer con Julano? Ahora que estoy con Cristo, ¿qué voy a hacer con Julana? Y tú dices que amas a ese hombre o a esa mujer que no te pertenece. Y te hacen falta sus caricias. Te hace falta ese romance. Y entonces tu carne se comienza a afligir. Y comienza tu carne a afligirse. Y cada día tienes que decidir entre la Julana o Julano o vivir la palabra de Dios. ¿Cuántas muchachas, cuántos muchachos que dicen ser cristianos tienen sexo, amor libre? Dicen que Dios es amor y que Dios los perdona. Ese es engaño del diablo. ¿No han leído la Biblia que la fornicación es pecado? ¿No han leído la Biblia que el adulterio es pecado? ¿Que la mentira es pecado? Aquí tenemos hombres y mujeres que eran fornicarios y que cuando conocieron a Cristo lloraban en oración y ayuno porque la carne les pedía carne, pero su alma le pedía a Cristo Jesús. Y muchos, por no vivir la palabra, por no estudiar la palabra, por no aceptar la palabra, tropiezan en los deseos de su carne. Tú sabes, tú me estás escuchando, que has venido aquí y te arrepientes y vuelves a tu fornicación, como el perro que vuelve a su vómito, dice Pablo, o la puerca que vuelve a su lodo. No es invento mío, lo dice la palabra. ¿Por qué? No comen palabra. Están escuchando a Luis Miguel. Están escuchando a Chicoche y hasta lo bailan. Hombre, ponte a bailar con Cristo. Esa es la realidad. Lo que siembras en la carne, vas a cosechar en tu carne. Es que no puedo, soy débil. Qué bueno que ya lo descubriste. En Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Pero ¿por qué no lo experimentas? Porque no comes Biblia. Dime tú que estás aquí, ¿por qué no vienes a la escuela dominical a estudiar la palabra? Dime tú que estás aquí, ¿por qué no vas a los grupos celulares? Dime por qué. ¿Y así piensas entrar al reino de los cielos? ¿Y así eres cristiana? ¿Así eres cristiano? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Los deseos de la carne, hermano, están habituados al pecado. Cuando yo me entregué a Cristo, yo me inyectaba la droga. Yo la fumaba la droga. Yo la tomaba. Cuando yo me entrego a Cristo, mis venas me pedían la droga, que mis venas se movían como serpiente. Yo estaba muy delgado y mis venas son muy pronunciadas. Y mis venas se movían en mi cuerpo pidiéndome la droga. Y yo orando y me daba calentura, dolor de cabeza, fiebre, me daba de todo. Porque me estaba desintoxicando. Mira, cuando tú estás habituado al pecado y vienes a Cristo, cuando la carne te pide pecado y te enfermas, te da fiebre, te da dolor, te da diarrea, ¿sabes qué pasa? Dios te está purificando de esa maldad. Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él no solamente nos perdona, también nos limpia de todas nuestras maldades. Alabado sea el Señor. Y sabes que nunca caí en las drogas, en inyectarme esto y lo otro, porque hay poder en la palabra de Dios. Tarde, mañana, tarde y noche estaba pegado a una familia, hasta dejé de trabajar y me pegué a la familia, no había que comer, pero había palabra.
Y así pude vencer. Y la aflicción de que mis amigos me decían que estaba loco. La aflicción de mis amigos que decían, pobrecito, pobrecito de él. ¿Sabes qué? Esa naturaleza pecaminosa que tenemos es cómplice del diablo. Son secuaces los dos. Los deseos de la carne son amigasazazos del diablo, pero enemigos de Dios. Por eso sientes aflicción. Por eso sientes dolor. Por eso sientes tristeza. Por eso mismo es. Pero bendito Dios, mayor es que está con nosotros que el que está en este mundo. Alabado sea el Señor. Amén. Y hermano, los deseos nos persiguen. Donde vayamos, los deseos nos persiguen. Por eso en la antigüedad se hicieron los monasterios donde los monjes se iban a encerrar y las monjas se iban a encerrar, porque los deseos carnales, sexuales de ellos los ataban tanto y los hacían sufrir que ellos se flagelaban y se flagelaban, se herían y todo, pero los deseos de la carne seguían. Entonces dijeron, hagamos monasterio y ahí nos encerramos. ¿Usted cree que se acabó eso? No. ¿Sabe qué pasó en los monasterios? Había sexo entre los mismos monjes y había sexo entre las mismas monjas. Porque los deseos de la carne te persiguen a donde vayas. Pero ¿sabes qué? El poder del Espíritu es mayor que el poder del pecado. Y solo lo experimentas cuando te alimentas de boa, Biblia, oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Eso es lo que necesitamos. Dios no es débil, Dios es fuerte. Dios no es débil, Dios es invencible. Dios no es débil, Dios es poderoso. Y sus hijos viven en victoria, en poder también. Alabado sea Cristo. Ese es el pacto de Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Y hermano, la Biblia nos lo dice. Dentro del corazón del hombre están malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidio, hurtos, avaricia, maldades, lascivias, envidia, soberbia, insensatez. Y todo eso sale del hombre. ¿Y qué hace? Contamina al hombre. Tú sales de la iglesia, estás en tu casa, te vas a la prepa, te vas a la secundaria, te vas allí al trabajo y te encuentras con compañeros que son monstruos. Todo lo que hablan es basura. Y muchas veces nosotros nos reímos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. De repente, y de repente, ay Señor, perdóname. Sí, es cierto. Tienes que hacerlo, Señor, perdóname, ponerte más atento. Y te voy a decir del tercer enemigo. El tercer enemigo se llama mundo. El mundo. Tú no puedes evitar estar en este mundo. Estamos en este mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace ¿qué? Estéril, infructuosa. Nota por favor esto. Bien. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de la riqueza, dos cosas, afán y engaño de las riquezas. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. ¿Cuántos queremos tener riquezas? Nadie. Muy bien, todos queremos tener riquezas.
Pero una cosa es querer tener riqueza, otra cosa es tener afán de las riquezas. ¿Ya? Afán de las riquezas. Esto es muy importante, hermano. Cuando tú quieres tener dinero, riquezas, tú no te das cuenta que el mundo es el que te ha vendido esa idea. En la televisión no te lo dicen claramente, pero te lo dicen subliminalmente. Eso es muy claro. El afán de este mundo y las riquezas, el mundo te lo presenta. El mundo, en la televisión te muestra, en las telenovelas, en las películas, cómo tú puedes alcanzar el máximo nivel, cómo tú puedes tener la mayor satisfacción, cómo cumplir tus deseos en esta tierra. Dios no está en contra de la prosperidad, pero cuando la prosperidad se convierte en un ídolo, estamos en pecado. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón, porque quien lo ocupe es un ídolo. Eso es bien importante. Aquí nos están señalando esas cosas que a nosotros nos destruyen realmente. El diablo se opone a la conexión de la palabra. La carne se opone a la conexión de la palabra. Te lo ilustro así. Hermanos, vamos a estudiar la palabra. Sí, lo voy a hacer en mi casa. También nos vamos a nuestra casa. Nos ponemos a estudiar la palabra y a los 15, 20 minutos los ojos nos arden y queremos dormir. ¿Cómo dormimos? Gracias a Dios. Tiene un cloroformo poderoso la palabra de Dios. Roncamos y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque su Jehová me hace vivir confiado. Y tenemos hasta pasajes favoritos ya. Pero, si tú eres aficionado al fútbol y a media hora de eso va a jugar México, tú te despiertas y tú ves todo el partido, haya palomitas, Coca-Cola o no haya. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque la carne se alimenta del mundo. La carne, el diablo y el mundo es un trío perverso que van en contra de tu alma y en contra de mi alma. Y los tres se oponen a la conexión de tu fe con Dios, en Dios, por medio de la palabra de Dios. Escucha, hermanito lindo, lo que dice la palabra. Dice así la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan eso. Hermanos amados, por favor, ¿tú crees que yo voy a ir al reino de los cielos? ¿Sí o no? Sígueme, por favor. Sígueme. Sígueme. Yo te digo, sígueme. Pero antes de seguirme, asegúrate de que yo estoy siguiendo a Cristo. Porque si no, te vas a ir al infierno conmigo, también si yo me voy a ir al infierno. Pero si tú confías en que yo estoy siguiendo a Cristo, sígueme. Mira, hay mucho extravío ahora. Muchos están perdiendo la fe. Y la Biblia dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, este tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que vivir la palabra. No ha cambiado. La palabra de Dios es eterna. Dios es eterno. Sigamos la enseñanza. Por favor, te lo suplico por tu alma.
Conviértete en un adicto, lector, estudioso. Está en los grupos celulares. Está en la escuela dominical. Cómprate comentarios si tienes dinero. Hay muchos libros. Está el comentario Beacon de la Iglesia Nazareno, que es buenísimo. Son 10 tomos. Hay otros también que puedes comprar. De Adam Clark y de otros. Está la Concordancia Strong también. Hay muchos libros que te hablan de esto. Y te aseguro que beneficiarás tu alma y vas a beneficiar también a tus hijos y a toda tu familia, a todas tus generaciones. Hermanos, esto es lo que nos va a llevar, entiéndalo bien, en la luz de Cristo y llevarnos a la vida eterna. No hay más, hermano. Tus hijos, tus hijas, es esto, es esto. Un día que tú no lees, no meditas, no reflexionas la palabra, es un día perdido. Totalmente perdido, un día vano, totalmente vano. Te recuerdo, el justo vivirá por fe. Te recuerdo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hoy tenemos Santa Comunión. Si tú estás aquí por primera vez, o ya has estado, y tú te desviaste del camino, yo te invito a volver al camino. A volver al camino. A reconocer tu error, tu falta. Reconócelo. Vuelve al camino. Pónganse de pie, por favor. Dios te ha hablado esta mañana. No te voy a forzar, no puedo hacerlo. Te invito a venir al altar. Si has tomado esa actitud de darle lugar al diablo, a la carne o al mundo en tu vida, haciendo que la palabra de Dios se pierda, sea vana y no te alcance, yo te invito a venir a platicar con Dios. Dile: Dios, yo quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Es una lucha diaria, hermanos. Diario luchamos contra el diablo, diario luchamos contra la carne, diario luchamos contra el mundo. Y vamos a orar. Padre Santo, para el mundo, para el diablo y para nuestra carne, no es agradable lo que tú me has dado para darle a esta iglesia, a este pueblo tuyo. Pero aquellos que te aman y aquellos que aman tu palabra y que fueron engañados por el mundo, por el diablo, por la carne, hoy al escuchar de ti una vez más, vienen a ti. Recíbelos, por favor, en el nombre de Jesús. Todos los días tenemos algo que aprender. Todos los días tú nos puedes hablar si estamos dispuestos a que nos hables. Una vez más te suplico, ayuda a mis hermanos que están en el altar, los que están ahí de pie, Señor, y que están pensando que no quieren comprometerse porque pueden pecar otra vez. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de esta iglesia. Ten piedad de todos nosotros, aún de los que van a estar viendo en internet, analizando este mensaje, Dios. Sé con ellos. No permitas que nos desviemos de tus propósitos, de tus planes, de tu doctrina. No permitas, Señor, que el diablo nos engañe y pueda arrebatar tu palabra en nuestros corazones. No permitas que los defectos de los hermanos, los errores de los hermanos, las debilidades de los demás hermanos,
las torpezas de otros, Dios, enfríen nuestra pasión por ti y por tu palabra. Ayúdanos a poner la mirada en Cristo siempre. Ayúdanos, Dios, a reconocer que con quien hicimos un pacto es contigo por medio de Cristo Jesús. Y buscar tu palabra, amar tu palabra. Ella dice lo que hemos sido, pero lo que ahora somos y lo que seremos en el futuro. Todo lo demás, Señor, todo lo que se diga, todo lo que se escriba, todo lo que se declare, es pura falsedad, puras filosofías, es pura mentira. Solo tu palabra es la absoluta verdad. Y quienes no tenemos esa certeza, esa convicción de que tu palabra es la absoluta verdad, que tiene que ser obedecida absolutamente. Si no creen así, Señor, si no tienen esa confianza, tendrán problemas. Ten piedad de aquellos que vamos a tomar la Santa Comunión. En el nombre de Cristo te pido que enciendas esa llama que teníamos de buscar tu palabra, alimentarnos de ella, cuando por primera vez, Señor, la atesoramos en nuestros corazones. Atamos toda obra del diablo, toda obra de la carne en el nombre de Jesús, toda obra del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te doy por podernos tener aquí para celebrar este sacramento santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos a tiempo, vamos a celebrar.